está arraigado y no quiere cambiar. Por lo menos, algo sencillo y natural que la persona puede hacer es que, mira, vamos a montar el agua para el café. Ese es el meollo de siempre de las casas. El agua para el café, no, esta es la olla del café. Y tú no puedes cambiar esa olla del café porque si no el café no sabe igual. Y eso que va a montar es el agua nada más. No, porque ese es el agua del café. Y usted no la quiere cambiar si la olla tenga 4 huecos por debajo y que el agua tiene que echarle constantemente agua. No, usted no la cambia. Porque si no el café no sabe igual. Y así está el ser humano. Tiene pensamientos arraigados de que si yo no los cambio, entonces voy a ser el mismo persona siempre. Porque es mi manera de pensar, es mi manera de ser. Aquí se hace lo que yo digo. Y si no se hace así como se dice, entonces todo está muy mal. Y entonces así viene el ser humano y Cristo quiere libertarnos de eso. Para tener realmente una libertad como Él quiere que nosotros vivamos, una libertad en Cristo Jesús, pero una libertad en Él, en el Espíritu, para que podamos realmente alabarle a Él. Por eso que la Biblia dice en el libro de Juan que Él vino a buscar verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Sí? Porque no es solamente una adoración de que la gente lo vea, ay, como cierra los ojos, mira cómo está entregado. No, sino de cómo está tu corazón con Él. Cómo estamos realmente adorando a Dios. Si nuestra entrega es real. Y que si el sacrificio que Él hizo, nosotros lo estamos valorando. ¿Usted quiere saber lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo? Yo le voy a echar cuenta. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 52, versículo 11, versículo 13, perdón, al 15, y después seguimos en adelante. Vamos a hablar sobre lo que sufrió nuestro Señor para que nosotros estuviésemos aquí reunidos. Y que usted pueda realmente valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque es muy fácil decir, no, Cristo murió. ¿Cómo? No, sí, Cristo es sencilla. Él dice que lo entregaron, lo golpearon, lo crucificaron. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Todos lo tienen? Vamos a estudiar, vamos a leer hoy, ¿sí? Isaías 52, versículo 13 al 15 y después nos vamos para el 53. El capítulo 53. Yo creo que sí nos da tiempo, en el nombre del Señor. Isaías 52, capítulo 13 al 15 dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Versículo 13. Eso se cumplió en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Eso es maravilloso. Pero ¿qué pasó Él para llegar ahí? Por eso que en ningún edificio, usted ha visto una vez que un edificio lo construyen de arriba para abajo. Jamás. Para que usted llegue a una perfección, tiene que empezar desde abajo. Desde que estén perforando los cimientos. ¿Ah? Cuando están perforando para sacar los cimientos, ¿qué empiezan a sacar? Tierra, basura, desperdicio, lo que no sirve, para poder formar algo y en darle forma a eso. Y es por eso que en el camino del Señor a nosotros nos ha costado lágrimas estar aquí, nos ha costado sufrimiento, porque Cristo lo pasó.
Él se hizo hombre semejante a nosotros y Él pasó hasta el hambre. No tenía de dónde recostar su cabeza. No tenía, tenía unos seguidores que a veces no tenía ni siquiera cómo pagar el tributo. Que tenía que decirle a Pedro, anda allá, no tengo ni medio. Échalo allá en el mar y saca el pez y el primero que consiga ese. ¿Se acuerdan de la historia? No tenía. Y entonces Él se hizo semejante a nosotros para enseñarnos que como Él, abre la puerta ya, hermanito, así como Él, como Él pasó las situaciones que Él pasó, nosotros también las vamos a pasar. De hecho, hay un pasaje que me encanta mucho en el libro de Juan, versículo 16, capítulo 16, perdón, dice que cuando los hombres os persigan y os maten, dirán que os rinden culto a Dios. O sea, está diciendo ahí que hasta persecución y hasta la muerte vamos a pasar por su nombre, porque Él lo pasó. Y es muy fácil a veces decir, no, yo soy uno de los primeros que voy a entregar la vida por el Señor. Así lo dijo Pedro. Y el primero que dejó el pelero fue él. ¿Sí o no? Sí. Ahora bien, en el versículo 14, mire cómo dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Esa expresión que dice allí, desfigurado. Pues usted no tenía parecer. Usted ha visto un carro cuando pisan un animal en autopista o en un sitio, que a veces, ¿qué será eso? ¿Será un tuqueque o será un perro? No tiene forma. Entonces nuestro Señor le dieron tan duro, lo maltrataron tanto, le dieron hasta, bueno, como dice por ahí, hasta por la cédula, que quedó desfigurado. Y esa palabra desfigurado significa que describe algo o a alguien que ha perdido su forma, apariencia o figura original, quedando desfigurado o irreconocible. La gente cuando lo vio, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Es Jesús? De lo que quedó desfigurado. Ahora, vea esto. ¿De dónde empieza este maltrato del Señor Jesús? Que nos lleva hoy a la vida eterna. Él sufrió para que hoy tú y yo tengamos la vida eterna. En Mateo capítulo 26, del 57 al 68, empieza una historia donde Él lo llevan al concilio, Jesús ante el concilio. Lo agarran de noche, lo llevan al concilio, y el concilio estaba compuesto por 71 personas, el sumo sacerdote que lo precedía y 70 ancianos. Esta costumbre viene en los tiempos de Moisés. Acuérdense que en los tiempos de Moisés Dios le dice a Moisés: consíguete a 70 ancianos para que puedan liderizar el pueblo. Y entonces más gente eran 71. Esa costumbre viene de ahí. Llegaban a Jesús y le preguntan a Jesús que si era el Cristo. Y Jesús, dice la Biblia, que él callaba. Mas cuando le dijeron: te conjuro en el nombre de Dios que me digas si tú eres el Cristo, él dice: tú lo has dicho. Y entonces empieza los que gobernaban el pueblo, le empezaban a dar de puñetazos, dice la Biblia. Le daban de cachetadas, le daban, pero como lo agarraban. Todos le empezaban a golpear y decían: profetízanos, Cristo, ¿quién fue que te golpeó? Ahí empieza una historia o una parte de la historia de nuestro Señor. El sufrimiento empieza en ese lugar, 70 personas cayéndole a golpe.
Imagínense ustedes, 70 personas contra uno y aparte de eso que estaba amarrado. Ni cómo defenderse. Entonces esas 70 personas lo golpearon y en el capítulo 53 de Isaías empieza en el versículo 2. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Sí me está prestando atención? Amén. Perdón. 53:2. Mira cómo dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces, sabemos pues que Jesús lo golpearon en el concilio, ¿verdad? Lo llevaron después a un lugar que está en Mateo 27:31, donde dice, perdón, dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve el rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberlo escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Fíjese esto: ¿cuántas personas había en ese momento? Dice que había toda la compañía, estaba ahí alrededor de él. Yo me puse a averiguar más o menos cuántas personas habían en ese lugar, una compañía de soldados, y dice que eran, según 480 personas a 600 soldados. Como que vino peor. Hasta canté ahorita. Bueno, gloria a Jesús. Ajá. No me está colaborando la garganta. Mano, hay que meter en disciplina. Mira como dice 53:4. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros ¿qué? Dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, fíjese esto. ¿Cuál es la enfermedad más grande que existe en este mundo? Porque resulta, mis queridos hermanos, que nosotros pensamos, y Dios lo puede hacer, Dios puede sanar cualquier enfermedad porque Él es Dios. Pero cuando nosotros realmente entendemos que Él vino a salvarnos el alma, ¿de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque la enfermedad más grande que existe en este mundo, que corrompe, que daña y condena la eternidad, es el pecado. Y entonces Cristo, para saber exactamente de qué nos salvó el Señor, es necesario analizar el significado de la palabra. Vea esto: la palabra hebrea utilizada para las enfermedades es sholi, que literalmente significa dolencia física, flaqueza o malestar del cuerpo. Pero en el contexto de Isaías, la peor enfermedad de la humanidad es el pecado, el cual corrompe el alma. Y al cargar Él con nuestros pecados,
Jesús compró también el derecho a la sanidad de nuestros cuerpos. Si Cristo nos salva del pecado, ¿por qué? Porque como Él cargó por nuestras dolencias, si Él cargó por nuestros pecados, entonces Él pagó por todo eso, y el único que puede salvarnos del pecado o de cualquier enfermedad es Cristo Jesús. Por eso que la gente trata la manera de conseguir la salvación de 1000 religiones en el mundo. Y le dicen que la salvación es Cristo Jesús. No, ellos se van a esconder lujo, se van que si para el catolicismo, se van para todas las religiones, pero jamás podrán llenar el vacío que es Cristo. Porque como decía hermano Elvi, cuando nosotros llegamos a Cristo, Él es el único que puede llenar ese vacío. El alma necesita de su sanador, y el único que puede sanarnos es Cristo Jesús. Ahora bien, mire cómo dice, también vino a sanarnos de los dolores emocionales y del alma. La palabra es Makok, que se refiere al dolor físico, pero muy especialmente el dolor mental, la angustia, la tristeza, el sufrimiento del alma. Cristo absorbió el quebranto emocional y el trauma humano para darnos la paz. ¿Dónde está eso? En el libro de Mateo capítulo 8 versículo 16 al 17, mire cómo dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con una palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Por qué? Porque cuando el único que puede sanarnos a nosotros de la tristeza, yo vi una serie, una película donde una persona murió de tristeza, y yo pensaba de que eso era imposible, pero lo que era la ansiedad, lo que era el estrés, lo que era la depresión, lo absorbió tanto que murió. Porque hay enfermedades que el ser humano no puede sanar. Hay personas que cuando van a los médicos, pero es que tú no tienes nada, pero es que yo me siento enfermo, yo me siento mal, no, pero es que tú no tienes nada. Y resulta que es algo que tienes en el alma. Hay un dolor físico en el corazón que solamente Cristo puede romper. Que solamente Cristo puede cambiar y transformar esa vida. Porque cuando lo buscamos a Él de corazón, Él empieza a transformar nuestra vida. Y empieza a hacer algo maravilloso en nosotros, que es prepararnos para el reino de los cielos. Y para nosotros llegar al reino de los cielos tenemos que estar libres de toda amargura, de toda depresión, de toda tristeza, de todo yugo de esclavitud. Porque cuando somos libres en Él, tenemos la paz. Por eso que dice en el versículo 4 que Él fue azotado, herido por Dios y abatido. Fíjese esto. Mire esto. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si antes no teníamos paz, ¿qué teníamos entonces? Teníamos problemas con Dios. Si no había paz con Dios, si no había paz con Dios, entonces había guerra. Teníamos pleito con Dios. Teníamos problemas con Dios. Y el único que hizo la paz entre Dios y nosotros fue Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De un sacrificio. Pero ¿qué pasó con ese sacrificio? Estamos ahorita en camino a lo que es la crucifixión. Imagínese usted en ese momento. Cristo siendo golpeado con una vara por la cabeza, con una cruz de espinas en su cuero cabelludo, clavado aquí. Y aparte de eso, en la noche anterior 70 hombres le cayeron a golpe. Le dieron
hasta con el todo. Y estaba empezando su camino para darnos a nosotros lo que es la salvación. Ahora bien, en Isaías 53:5 dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Ahora vea esta parte: molido por nuestros pecados. Usted compró carne molida, ¿cierto? Usted dice: mire, deme carne guisada allí y me la muele, por favor. Usted mete en el hombre de carnicero, mete un pedazo así y sale. Entonces imagínese usted cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. Tuvo que ser molido por nuestros pecados. Herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz. Imagínese usted esa expresión: el castigo, para que usted pueda dormir hoy tranquilo, para que usted pueda tener vida eterna, fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Entonces mire, vea esto, en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El término propiciación significa que el sacrificio de Jesús aplacó la justa ira de Dios contra el pecado. Y en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces todo eso lo enfatizo mucho, es porque es tiempo, mis queridos hermanos, de que cuando usted quiera de repente decir algo mal contra una persona, usted pueda decir: Cristo murió por él. Amén. Cristo lo latigaron por él. A Cristo lo golpearon por él. Porque como escuché ayer en un video, de que ¿quién somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Porque si él se cae o está en pie, para su Señor lo está. Porque Él es poderoso para levantarlo. Pero preocupemos por nosotros mismos. Examínese usted. Vea si usted está realmente alineado con Dios. Vea si usted realmente está llevando una vida recta y justa delante de Dios. Porque la salvación es individual. Si yo me pongo a pensar de que si el hermano comió, que si no caminó, que si hizo aquí, que si habló por allá, entonces yo pierdo el sentido de mi vida, de mi consagración. Me preocupo por los demás, pero no me preocupo por la mía. Amén. Diría en Cantar de los Cantares que ella cuidó muchas viñas, pero la que era suya no cuidó. Gloria a Dios. Y a veces queremos señalar los hijos de los demás, pero no vemos los hijos míos. O a veces yo quiero criticar los matrimonios de los demás, pero no veo el mío. Que yo a veces yo quiero criticar a la gente, pero no veo mi personalidad. Porque yo no puedo ser mejor que los demás. Porque mi vida, como le estoy diciendo, nuestra vida está siendo cimentada en Cristo. Y si mi vida está siendo cimentada en Él, o estamos creciendo en Él, yo tengo que estar viendo el arquitecto que está haciendo mi vida. Porque solamente allí voy a tener éxito. Cuando yo me preocupo realmente si yo lo estoy haciendo bien para Dios. Aleluya. Si yo lo estoy haciendo bien para ti. Es como decir: Señor, ¿hay pecado en mí? Señor, ¿hay mundo en mí? ¿Hay mundo en mí? Usted tiene que examinarse. Señor, mire, yo a veces, ¿cómo yo era mi vida antes? ¿Cómo era mi vida antes, Señor? Y usted se pone a pensar. Examínese. Y entonces usted dice:
Pero Señor, ¿qué necesito cambiar? Gloria a Dios. ¿Hay mundo en mí? ¿Todavía hay mundo en mí? Y Dios le va a decir, sí, hay que cambiar esto. Porque Él es el mayor interesado en que nosotros cambiemos, porque Él está pronto. Él viene pronto por su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y si nosotros nos descuidamos, entonces no vamos a ir para el baile. ¿Cuántos quieren ir para la boda del Cordero? Gloria. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor. Mira esto. En el mismo Isaías 53 dice que por su llaga fuimos sanados o fuimos curados. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 25, el versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en el pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, o fuimos limpiados, o fuimos rescatados. Eso es lo que Dios ha querido de propósito de su muerte. Ahora bien, vamos por Isaías 53:6. ¿Lo tienen? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué tremendo, una persona que no era culpable, ¿cómo va a quedar con la culpa de los demás? Todo el ser humano ha pecado, ¿verdad? Pero él no cometió pecado. Dice la Biblia de que él era el Cordero perfecto de Dios, el que quita el pecado del mundo, sin mancha, sin contaminación. Pero en el libro de Isaías dice que a Dios le plació que él cargara todo